Entonces, siempre es bueno desarrollar esas destrezas que nos ayuden a tener un buen diagnóstico y no mentirnos a nosotros mismos. Hay cosas que podemos compartir, acumular en nuestra propia casa, cosas que ni siquiera nosotros usamos, que no benefician a los demás, no tiene sentido. Bienvenidos a todos a otro episodio de Carpus. El día de hoy nos encontramos con mi querido amigo Pedro Hernández. Y bueno, recordarles que el propósito de este podcast es dar a conocer de que el éxito no es exclusivo para algunos y que indiferentemente del terreno todos podemos florecer. Y bueno, yo les quiero comentar que hoy estoy muy emocionado porque el hermano Pedro me ha visto crecer a mí desde que yo era chiquito y yo también lo he visto crecer a él en cuanto a su familia y la parte espiritual y su parte profesional. Y no sé si hermano nos quiere comentar un poco de usted o dar una introducción hacia usted. Bueno, lo que ¿qué puedo comentar? Que somos de aquí, del estado Falcón, de la península de Paraguaná, que los padres no eran de allí. Mi mamá era cerca del estado Zulia y porque había nacido su abuela en Menemauroa, aquí también del estado Falcón, y mi papá era canario, de las Islas Canarias en España. Se establecieron en Punto Fijo, estado Falcón, y ahí fue donde me tocó crecer. Y si hablamos de árido, bueno, tenemos un estado árido con una vegetación Bastante. xerófita, con un inclemente sol, pero que cuando hay el buen deseo, cualquier cosa puede florecer. Y allí se desarrollaron todos los años de mi infancia, exceptuando un breve rato donde estudié fuera de la ciudad, estuve en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, y retorno a mi ciudad natal, que es Punto Fijo, donde también he hecho mi ejercicio profesional durante los últimos 20, 30 años. O sea, ya son casi 30 años de graduado, de establecido, reestablecido en mi tierra Ok, natal. excelente. ¿Sabe que todos en nuestra vida tenemos influencias, tenemos tutores, tenemos mentores que nos ayudan a autodesarrollarnos aquí? Bueno, Pedro, para usted, ¿cuál sería la definición de autodesarrollo? Bueno, primero hay que determinar una meta para poder desarrollarnos hasta la medida de la estatura de aquella cosa que hemos planeado. Ok, Y si hay tutores o mentores, mi familia fueron los primeros, o sea, mis padres. O sea, yo tengo un padre muy trabajador que sobre todo nos enseñó, nos heredó y nos dejó como un legado la honradez y el trabajo. Él era una persona que abría su propio negocio, él era su propio dueño y lo abría como si él fuera un empleado, exactamente a las horas, 8 de la mañana, 2 de la tarde, y trabajaba constantemente. O sea, yo no vi a mi papá nunca acostado sin ir a sus negocios, sino que él iba a abrir su negocio cada mañana. Y de mi madre nos dejó también como un legado la fe, la confianza depositada en el Señor, en Dios. Yo siento que unas cosas que nos ayudan constantemente es tres cosas que yo no olvido. Uno, que para Dios no hay nada imposible. Dos, que ha prometido que no correremos más de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Y tres, que si nos acercamos a Él, Él nos fortalece. Entonces, cada vez que yo estoy frente a un problema, una situación, yo busco el punto débil del problema, porque debe tener una solución, porque esa es la promesa. No nos harán correr más allá de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Entonces, pensar, esta situación me tocó a mí, es porque estoy preparado para resolverla. Y eso me toca diariamente. Cuando yo opero, de pronto le digo a un bachiller que está formándose como médico, entra a operar conmigo. La intervención es súper fácil, nada sangra. ok, Porque Dios sabe que estoy con alguien que no está apto para dificultades mayores. Pero cuando nos metemos dos especialistas, entonces aquella cosa se pone tormentosa, difícil. Y a veces le digo, no, yo prefiero que me metan a operar, pónganme gente sin experiencia. Porque así el Señor, Dios no nos va a poner cosas difíciles. Cuando estamos dos preparados, dos especialistas, aquella intervención se torna un poco turbulenta, dificultosa. Y entonces yo digo, si hubiera andado yo con un bachiller, porque a veces me toca, si entrar con un bachiller y aquella intervención es facilita, nada sangra y todo, y salimos rapidísimo. Entonces yo sí me he dado cuenta que eso es como una promesa de Dios.
que nunca nos hará correr más allá de lo que nuestras fuerzas nos permitan. Y entonces, en el largo de mi vida, yo me he puesto metas y tampoco me sueño en imposibles, sino en cosas que son posibles. Y lo que hay es que buscar por dónde es que me voy a montar. Eso es como una persona está escalando una montaña, siempre va a encontrar dónde poner el pie y de dónde agarrarse. Y entonces, toda situación tiene dónde poner el pie y de dónde agarrarse. Perfecto, muy bien explicado. Y bueno, por lo que nos acaba de explicar, se puede entender que usted tiene una fuerte raíz religiosa y que usted siente que Dios nos ama. ¿Nos puede explicar cómo nació o cómo llegó a su familia esa fuente de espiritualidad? Sí, fue cerca del año 1976 cuando un par de misioneras tocaron nuestro hogar y llamaron a la puerta y nos invitaron a saber algo que para nosotros hasta ese momento era desconocido. Sin embargo, nosotros andábamos buscando algo, porque habíamos pensado que debía haber una iglesia, que esta fuese la verdadera iglesia de Jesucristo. Y empezamos a buscarla en la fuente, en las escrituras. Y estábamos leyendo el Nuevo Testamento porque era sencillo, porque era nuevo, porque no había ninguna duda de que esa parte de la Biblia era la palabra de Dios. Y leyendo las escrituras a partir de julio y agosto de 1976, todos en familia, llegamos a una escritura que decía, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y entonces nosotros se cerraron las escrituras ese día, habíamos leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya íbamos por Santiago, y mi mamá nos dijo, la respuesta es que Dios da la respuesta. Y Dios tiene que hablar con nosotros. Pero, ¿cómo hablará con nosotros si todos somos como pecadores? Debe hacerlo con algún niño de tierna edad. Me miró a mí y a mi hermanita, que teníamos 7 y 6 años en ese instante. En ese momento tocaron la puerta las misioneras y nos hablaron de un jovencito de escasos 14 años que había leído Santiago 1:5. Todos nos miramos y nos relataron que él, habiendo leído esta escritura, la cual había penetrado en lo más profundo de su corazón y había repetidas veces meditado al respecto, se había decidido a orar y que de respuesta a esa oración había visto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Inmediatamente todos los presentes en esa reunión, que habíamos más de 13 personas, sentimos que eso era verdad. Ese punto, ese día, cambió la vida de toda nuestra familia. A escasos 7 días nos bautizamos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Las Últimos 13 Días. personas. Bueno, los 10, jovencitos, 10 porque dos no teníamos la edad, claro, ni mi claro. hermana y yo. Yo tuve que esperar desde septiembre hasta abril hasta cumplir los 8 años. Para mí fue una eternidad, porque yo comprendía la necesidad de hacer convenios con el Señor y de tener un bautismo, pero no tenía la edad. Y cuando llegó ese día, yo estaba vestido, yo creo que desde las 10 de la mañana. Y el bautismo se hizo como a las 2 de la tarde. De hecho, yo me iba a bautizar con 3 hermanas más, tres jóvenes grandes ya, mayores de 18 por allí. Pero eran 3 muchachas que estaban escuchando los misioneros y ellas no terminaban de llegar a la iglesia para poder hacer el servicio. Y yo estaba desesperado, al punto que los misioneros, bueno, vamos a bautizarlo a él. Cuando terminó mi bautismo, ellas llegaron. Nos bautizamos el mismo día todos, pero hubo como 2 servicios, porque yo estaba muy desesperado, porque yo me quería bautizar y ellas no terminaban de llegar. En estos días, conversando con ella, me dice, sí es cierto que nosotros nos bautizamos el mismo día, pero esto ha sido una carrera en la que constantemente hemos sentido la presencia y la mano del Señor en nuestras vidas. Yo de verdad, yo me siento un poquito mimado del Salvador. A veces me siento hasta que no merezco las cosas que Él nos da, de su misericordia y de su amor. Perfecta la historia, me gustó bastante y es bonito pensar que un niño estaba ansioso por autismo porque uno tiende a ser muy puro y tiende a valorar mucho las cosas. Ahora, una pregunta, ¿ustedes estaban en Punto Fijo cuando les visitó los No, misioneros? estábamos de vacaciones en casa de nuestra abuela en la ciudad de Cabimas, en el estado Eh, Zulia. y de allí,
escucharon todas las lecciones allá y todo Escuchamos eso todas las nuevo. lecciones, nos bautizamos y al día siguiente nos regresamos a Punto Fijo y nos convertimos en la única familia miembro de esa ciudad, porque no había misioneros ni estaba la iglesia. ¿Y cómo fue eso para ustedes? Bueno, fue un poquito difícil en un primer momento porque estábamos solos con unas creencias nuevas. No sabíamos cómo era ser miembro de la iglesia, tan solo sabíamos tres signos. Era asombro me da, Soy hijo de Dios. cuando hay amor, ok, y te damos Señor nuestras Ok. gracias. Esos tres signos eran los únicos que habíamos cantado. Nos fuimos con un libro de Mormón y una noche de hogar y un himnario a Punto Fijo. Mi mamá llamó al presidente de misión, le dijo, mira, ahora hay una familia en Punto Fijo, necesitamos misioneros. El 12 de octubre nosotros nos bautizamos, bueno, yo no me bauticé ese día, pero toda mi familia se bautizó el 2 de septiembre de 76. Y el 12 de octubre de ese mismo año, el presidente de misión mandó un par de misioneros. Yo estaba dormido, estaba lloviendo esa noche del 12 de octubre de 1976. Mis padres nos recogieron a nosotros pequeñitos y me acostaron en su cuarto, en unas camas que armaron en su cuarto. Y en mi cuarto, y en mi cuarto que vivíamos mi hermanito y yo, acostaron al par de misioneros. Cuando yo me desperté, habían un par de misioneros en nuestro hogar. Y ese misionero jugaba todas las mañanas carritos conmigo. Yo no lo dejaba estudiar, su estudio personal. Los misioneros tienen un horario, antes de las 10 de la mañana, antes de salir al trabajo, tienen que hacer algunas cosas. Pero yo no entendía eso. Yo era un niño de 7 años, yo quería jugar con ellos. Y entonces yo saqué un par de carritos y resulta que el misionero abrió una cajita y sacó uno igual al que él tenía uno parecido. O esos pequeñitos carritos de mal estilo. Ok. Él también tenía uno y le abría las puertitas y todo. Y entonces yo jugaba con él en las mañanas y yo me iba a la escuela y él podía estudiar. Menos mal que me espera a las 7 para El que él Señor pudiese sabe cómo hacer estudiar. las cosas. Para que él pudiese estudiar y hacer sus cosas. Pues yo iba todas las mañanas a jugar con él. Fue maravilloso tener el padre misionero en nuestro hogar siendo yo un niño. Y bueno, vivieron ahí hasta que se pudo arreglar un lugar para tener una capilla, que fue una casa alquilada, y pusieron una habitación para que ellos estuviesen allí. Y ese día ellos dejaron de vivir en casa y mandaron unas misioneras. Entonces ellas estaban con nosotros también, mientras encontraron un lugar. Pero fue maravilloso tener la iglesia que vimos las primeras reuniones, los bautismos durante muchos años se hicieron en una pila que construyeron mis padres y los misioneros de la época en el patio de nuestra casa. Ahí mismo me bauticé yo, en esa pila. Porque en la casa alquilada no había una pila, pero estaba en nuestro hogar y la gente iba hasta allá y se bautizaban. Usted está lleno de historias interesantes, hermano Pedro. Y mire, ahora que me mencionas que, bueno, su familia llegó otra vez a Punto Fijo y se vieron en esa necesidad de eh, tener la fe que aprendieron en Cabimas, pero no la tenían allá. Tal vez en su vida ha pasado algo así, en el punto de que se encuentra en un sitio nuevo y quiere vivir alguna cultura o alguna creencia y usted tenga que crear la creencia. Bueno, no me ha tocado mucho vivir normalmente fuera de mi país, ¿no? Me tocó ir a estudiar por 7 años en la universidad en Caracas, pero la iglesia estaba aún mejor establecida en Caracas que en Punto Fijo. Entonces fue para mí como una escuela. Allá encontré una escuela y vi cómo era el campamento de hombres jóvenes, la conferencia de la juventud, lo que era una estaca, porque nosotros apenas era unas ramas y pasamos 33 años siendo un distrito para llegar a ser una estaca, pero me sirvió de escuela ir y compartir. Pero teníamos el mismo evangelio, las mismas creencias, las clases de seminario e instituto que eran fundamentales para la espiritualidad de cualquier distrito o estaca, que son las unidades de la iglesia. Distritos son unidades jóvenes y estacas son unidades fuertes y maduras. Pero el hecho de estudiar las escrituras me hace pensar sobre tu pregunta, lo que dijo el presidente Nelson, el presidente Nelson, profeta de la iglesia. Él dijo que la felicidad o las cosas no dependen de las circunstancias, sino de la actitud. Entonces, no importa lo que eso ocurra. Sin embargo, cuando salí a la misión, mi primera área fue ir a San Carlos de Cojedes, ¿Dónde sirvió la misión? en la misión Maracaibo, Venezuela. Y en esa época hay parte de esa área que actualmente pertenece a la misión Valencia, pero era parte todavía de la misión Maracaibo en aquella época, fue abrir el área de San Carlos Cogede. Ahí no estaba el Evangelio. Junto a un grupo de 5 misioneros más,
nos tocó tener el privilegio de ser los primeros misioneros en esa área y empezar a enseñar a las personas. Y nuestra primera reunión fuimos 8 a la reunión sacramental ese domingo en San Carlos de Cojedes. La reunión fue en la habitación del hotel donde estábamos porque no teníamos ni siquiera casa, Ok. pero la siguiente reunión asistieron 56. O sea, nosotros trabajamos e invitamos y tuvimos, por ejemplo, yo estuve ahí 5 meses y vi crecer y volverse un barrio de más de 120 personas en alrededor de 5 meses. Y enseñar a las personas a cumplir, a aprender, a cantar en la primaria, siendo que no soy muy buen músico. Los niños empezaron a cantar sus signos, a adorar al Señor, a aprender del Evangelio, a enseñarles que era vivir la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en su cada día. Era para ellos todo era nuevo. Usted me cuenta que sirvió en Maracaibo. ¿Cómo fue, o bueno, qué hito marcó su misión en su vida, el llegar a ser un misionero de la Iglesia de Jesucristo? Quizás usted vio un antes y un después en quién era Pedro antes de la misión y quién fue Pedro después de la misión. Claro que sí. O sea, me gusta pensar lo que dijo el Elder Holland, que él ha estado muchísimos años entre los líderes de la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles, más de 30 años. Y dice que la capacitación más grande y especial de su vida fue la que vivió 2 años en su misión, que 30 años junto a los líderes. Ok. La misión es una gran capacitación personal. Te ayuda a crecer a ti, sobre todo por la importancia de que te permite cada día, cada minuto, dar. Porque no es lo que vamos a recibir en la misión, sino es lo que podemos hacer por los demás. Y en realidad eso va a moldear tu carácter. El hecho de que tú te consagras al Señor 24 horas al día durante 2 años te hace cambiar y crecer de una manera extraordinaria. Y se nota una diferencia. Por ejemplo, cuando yo me tocó graduarme y ser médico rural, ellos encontraron, hubo un brote de dengue en la... El dengue era endémico y se hizo epidémico en ese momento. Hubo un pico de muchos casos. Y estando yo en el Vínculo, una ciudad de ahí de la península de Paraguaná, ellos miraban el mapa y vieron que había el área de cobertura del ambulatorio donde yo era el médico, no tenía ni un solo caso de dengue. Ni uno. No había ni un solo caso. Y ellos les llamó poderosamente la atención. ¿Qué pasó? Yo pienso que el haber sido misionero hizo una gran diferencia, porque yo me había ido a cada casa, habíamos recogido la basura, habíamos quitado el monte, habíamos cambiado el agua, habíamos lavado los tanques, habíamos regado abate, que era una sustancia que mataba los huevos de todos los zancudos, que era el Aedes aegypti, que era el transmisor, y yo me quedé quieto, ya había hecho todo. Mientras que mis colegas ese fin de semana les tocaba libre y ellos se fueron a su fin de semana. Yo preferí quedarme. Pero no pasé el fin de semana completo. Yo me quedé toda la mañana del sábado, que era mi libre, me quedé viernes y sábado. Hice el trabajo junto a la comunidad, no era mío solo, todos me ayudaron, pero fuimos calle por calle y pedimos la ayuda de los líderes de la localidad y sobre todo aquellos que tenían que ver con el agua y nos cambiaron el agua de todos los aljibes y todos los depósitos y quitamos la basura, e hicimos todas las cosas que había que hacer. Y al nosotros interrumpir el ciclo buscando destruir el vector que era capaz de hacer la enfermedad, logramos tener toda un área de cobertura de nuestro ambulatorio libre de casos. Y el hecho de que yo iba de casa en casa y de que hablaba con todo, era algo que yo había aprendido a hacer en la misión. O sea, no tenía miedo, ni problema, ni peso de hacer eso. Eso es por contarte una de las bendiciones de haber sido misionero. Concuerdo Porque con eso. íbamos, cuando ellos fueron a ver la cantidad de vacunados, cuántos tienen la polio, cuántos tienen sarampión, cuántos tienen la triple, se dieron cuenta que también teníamos una cobertura del 98%. ¿Por qué? Porque no perdíamos las oportunidades. O sea, en el ejercicio profesional, el haber sido un misionero, para mí ha sido y es eternamente una bendición.
El perfil como sale uno de misioneros retornados es un gran perfil para empezar a buscar un buen trabajo, incluso para aplicar a la universidad y destacar a la universidad, porque siento que es una formación como muy integral. Nos capacita, somos capacitados para salir adelante en muchos campos. Es una capacitación práctica, o sea, se aprende haciendo y entonces tú no te das cuenta de las herramientas que adquieres y cómo adquieres las destrezas para manejar esas herramientas, porque lo haces de una manera simultánea y no te das cuenta. Entonces, cuando tú estás en la misión, te enseñan para que aprendas a enseñar y ayudar a las personas según sus necesidades. Entonces, hacen que tú tengas un desarrollo mayor de la observación. Te enseñan a observar para hacer un diagnóstico y en medicina es también fundamental. ¿Qué ocurre si hay un mal diagnóstico? Hay un mal plan de tratamiento, ¿ok? Y por tanto hay un fracaso. Si tú haces un diagnóstico correcto, tú puedes diseñar un plan correcto y vas a tener resultados positivos. Entonces, siempre es bueno desarrollar esas destrezas que nos ayuden a tener un buen diagnóstico y no mentirnos a nosotros mismos. Si bien es cierto, me gusta tener una visión muy positiva de las cosas, también debemos tener una visión muy objetiva de las cosas. Y hacer un plan, una planificación, yo siempre digo, con 10 tazas de fe y con una cucharada de realidad. O Okay. sea, nunca quitar los pies del piso, pero no frustrarnos, ni bloquearnos, ni cerrarnos los caminos con demasiada realidad. Entonces siempre digo así, 2 tazas de fe, de positivismo, de creatividad, de que sí se puede, con aquella cucharada de realidad que nos mantiene mantener los pies en el piso. Excelente. Algo que siento que es muy, muy importante, porque siento que a veces nosotros tenemos que tener mucha valentía. Una vez que el Elder Becerra nos capacitó y nos dijo que si nosotros queremos llegar a una villa de bendiciones, primero tenemos que caminar en un camino oscuro que no sabemos si nos va a llevar directamente a eso. Pero tener la esperanza y la fe de que cuando nosotros empecemos a caminar, el Señor con su gracia nos va a iluminar el camino para saber cómo vamos a llegar. No sé si tiene algún ejemplo práctico o alguna enseñanza que usted haya vivido o haya vivido otra persona en la que tuvo que aplicar este remedio que usted nos estaba explicando. Bueno, constantemente en nuestro ejercicio diario, ¿verdad? En la iglesia en muchas ocasiones, nosotros tenemos personas que vienen, por lo general, hay una parte muy alegre de mi profesión, que es traer niños al mundo, ¿verdad? Pero también, como me toca enfermedades de la mujer y patologías de la mujer, también a veces está el cáncer de cuello uterino o el tumores de ovario, Usted es ¿verdad? médico ginecólogo, ¿no? Ginecobstetra, ajá. Ok. Entonces esa es la parte que no nos gusta mucho de la profesión, porque es la que tiene noticias tristes. Pero, por ejemplo, cualquier cáncer que se diagnostique a tiempo puede ser solucionado, tiene remedio. Entonces, no solamente se trata de ir y atender la enfermedad, sino que también se trata de enseñar y prevenir, ¿ok? De estudiar y analizar, porque también aprendemos lo que se llama la medicina basada en la evidencia, la experiencia, lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad también de decir sí se puede, porque ya no solamente la mía, sino que ya la medicina basada en la de evidencia se publica, se toman decisiones para hacer tratamientos empíricos, o sea, tratamientos que según la estadística funcionan, porque la mayoría de las personas caen en esa estadística, y podemos sobre la marcha hacer diagnósticos y tratamientos sin perder tiempo. Y entonces, lo más importante es el optimismo con que la persona enfrenta sus dificultades. A veces hay una persona que nos deja a nosotros locos, porque puede ser que tenga un caso bien avanzado con un tipo biológico, cuando uno hace la determinación que sea agresivo del cáncer, una tipología muy agresiva. Sin embargo, la actitud del paciente hace que tenga un pronóstico y una evolución totalmente diferente, Interesante. porque la mitad de las cosas que dice el poder que está en la mente. Pero hay personas que tienen nada, que lo que tienen es súper sencillo y se nos escapan de las manos y se mueren porque están totalmente bloqueados, pensando que todo yo y porque a mí entonces, esa actitud es tan necesaria. Hay personas que se sorprenden cuando alguien tiene un diagnóstico fatal.
que es fatal, que ellos le dan ánimo a su entorno, a sus propias familias, y los preparan para algo muy grave. Y eso parece que viene juntos, ¿verdad? Como dice el Señor, que nunca nos hará correr más de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Esa persona está llena de un optimismo y una esperanza. Hay personas que irremediablemente ocurren cosas que no podemos solucionar porque tenemos nuestras limitaciones. Pero la actitud con la que las personas enfrentan las diferentes dificultades, ellos buscan de Dios, buscan de esperanza, buscan en cosas naturistas, pero ellos buscan. Ok. Dice que todo el que busca hallará, que el que toma se le abrirá, que el que llame, este se le será abierta las puertas. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud positiva frente a todas las dificultades. ¿Ok? No importa, no importa lo que esté ocurriendo. El Señor dijo a través de sus profetas que aún lo malo se tornará para nuestro bien si nosotros somos dignos. Y esa dignidad es esa positividad, esa confianza que el Señor nos puede ayudar. Y entonces, como te estoy diciendo, que muchas personas enfrentan dificultades, pero la forma de salir de las dificultades depende en un 90% en la capacidad que tienen ellos de establecer un lugar, un ancla de esperanza, de confianza. Hay diferentes religiones, hay gente que lo pone que sí en el positivismo, otros lo ponen en Dios, pero lo importante es que la actitud del ser humano que se coloca en algo que lo ancla con fortaleza, para mí es Jesucristo. Hay otras personas que lo ponen en otras cosas. Sin embargo, esa actitud positiva de colocar su fe y de pensar que tenemos una salida positiva de las cosas ayuda a la evolución para enfrentar las diferentes dificultades de una manera sorprendente. Hay personas que si se ponen a llorar y se dan por vencidos antes de comenzar la batalla, de hecho ya la perdieron. Pero lo más importante es saber que nosotros tenemos una naturaleza divina, que fuimos creados por un Dios para el cual nada es imposible. Por tanto, para nosotros sus hijos, si ponemos nuestra confianza y buscamos la fuerza de Él, tampoco habrán imposibles. Concuerdo con usted y me parece muy interesante, porque yo siento y yo creo que fui producto de eso, porque digamos si todo el mundo va creciendo y empieza a desarrollar su propia filosofía, pero yo me di cuenta que muchas veces la filosofía del hombre falla porque somos humanos, erramos, pero bueno, eso me da seguridad, lo que nos enseña Jesucristo y nos enseña la iglesia, de que pase lo que pase, vamos a estar bien, que siempre la tormenta acaba y siempre sale un arcoíris después. Como dice usted también, con la realidad, siendo optimistas y realistas. Eh, Hermano Pedro, yo le quería preguntar acerca de cómo usted se desarrolló en su área profesional. Entiendo de que usted tenía en la mente de que iba a ir a la misión. Muchas veces nosotros terminamos el bachillerato, ponemos una pausa en nuestras vidas para ir a la misión y volvemos y empezamos a desarrollarnos profesionalmente y personalmente. ¿Cómo fue ese camino para usted? ¿Usted sabía que quería estudiar lo que quiso o quizás fue influenciado? Bueno, mi mamá era enfermera, ya mi hermana mayor estudiaba medicina. Y en aquella época que me tocó salir a la misión, los misioneros salían de 19 años. Yo me gradué en el bachillerato de 17 e hice 2 años de medicina antes de salir a la misión. O sea, ya yo tenía una mentalidad de médico, pero algo que yo entendí. No necesitamos médicos, ni ingenieros, ni abogados en la misión. Necesitamos es un corazón dispuesto a predicar la palabra. Habían compañeros que dijeron, cuando nos graduemos vamos a la misión y nunca fueron. Porque en realidad no era el tiempo es ese. Cuando somos un joven que tenemos la fuerza y la energía y quizás no sabemos todas las cosas, bueno, quizás no, de hecho no sabemos nada, ese es el mejor momento. ¿Saben por qué? Porque el Señor busca lo débil del mundo para predicar su palabra. ¿Y por qué lo débil? Para que aprendamos a confiar en Él, para que pongamos nuestra confianza en el brazo del Señor y no en el brazo de la carne, no en nuestras confianzas o nuestras creencias o nuestras maneras de ser. Cuando somos a veces más mayores, yo no, yo soy una persona que soy médico, ya sé, pero es que eso no es lo que el Señor necesita. De hecho, cuando nosotros entramos al templo, todos vestidos de blanco, porque nos vestimos de esa forma al estar en la casa del Señor, ahí no se sabe quién es quién, o sea, o qué es cada quien. Ahí todos somos hijos de Dios. Y en la misión lo importante es recordar que somos discípulos de Cristo,
y que estamos ahí para aprender de Él. Y la mejor manera de aprender de Él es haciendo lo que Él haría. Es la forma de crecer a la estatura de la medida de su creación. Entonces, al estar allí, nuestra confianza aumenta y aprendemos que nosotros podemos fundarnos en la roca que es Cristo y no solamente pararnos encima, sino fundarnos, abrir un hueco y poner más confianza en el Salvador. Y vemos cómo contesta las oraciones, cómo Él abre las puertas, cómo protege, cómo pasa todos los días. Es un milagro del Señor. Cuando nos venimos de la misión, nos damos cuenta que ya hemos superado esa miopía espiritual y la hipermetropía espiritual. O sea, vemos lo que el Señor nos tiene preparados, pero también vemos todo lo con lo que nos mima actualmente, con todas estas bendiciones que están de cerca. El Señor nos llama a su misión con la esperanza de que nosotros podamos allí abrir nuestros ojos y convertirnos realmente en verdaderos discípulos de Cristo. Es cuando nos permite consagrarnos 100% y tocar el cielo en esos momentos. Bueno, lo que como les venía diciendo, la misión es una oportunidad en la cual nosotros podemos aprender por medio de la consagración que el Señor desea que abramos nuestros ojos y podemos ver todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cómo se llama? Superar esa miopía espiritual en la cual podemos ver lo que Él ha preparado para aquellos que le aman y le guardan los mandamientos. Y una hipermetropía espiritual superada, podemos ver de esa manera todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y cómo nos mima con todas estas cosas que Él nos da de cerca. La vida, el sustento diario, el amor, la confianza. A veces las personas sienten que están solas, pero el Señor siempre está ahí. El que se aleja de Dios es uno. Cuando uno busca al Salvador, se da cuenta que Él siempre está a nuestro lado. Y podemos sentir su influencia, su paz, su gozo y la confianza, que viene cuando nosotros guardamos sus mandamientos, procuramos hacer lo que Él nos ha pedido. Él que nos ha pedido, Él no nos pide sacrificios. Él no nos dice nos vayamos de rodillas de aquí a punto fijo. No, eso no lo pide el Señor. Él dice, cruza la calle y ve a tu hermano, si a lo mejor necesita que cenar. Esas son las cosas que nos pide el Salvador. Que hagamos algo por alguien más. Porque Él no necesita que hagamos cosas para crecer en su gloria. No quiere que le montemos altares, nada de eso. Él necesita que hagamos algo por alguien más. Y de esa manera nosotros seamos copartícipes de su amor. Y nos damos cuenta de lo que Él sintió cuando dio su vida por nosotros. Dicen las Escrituras que no hay amor más grande que poner su vida al servicio de sus semejantes o dar su vida por sus semejantes. O sea, que cuando nosotros nos perdemos al servicio de alguien más, es cuando se disfruta de un verdadero gozo. ¿Qué hago yo con lo que tengo en mi casa si no le sirve a alguien más? Porque no hay, de verdad, hay personas que acumulan dinero, objetos, cosas, pero si eso no beneficia a alguien más, entonces no sirve para nada. O sea, tenemos que tener, a veces dicen, no, yo tengo tres ropas aquí, pero hay gente que está desnuda, vamos a darle dos, pues yo ni me las pongo. Y es cierto que ni nos las ponemos. A veces nos ponemos las mismas tres camisas, pero tenemos 500. Hay gente, 450 más que se pueden beneficiar de eso. Entonces, no hace falta tener tanto. Vemos como grandes líderes millonarios, esos son sencillas franelas. Más Zuckerberg con siempre con una camiseta negra. La misma franelita. Porque hay cosas que podemos compartir, acumular en nuestra propia casa, cosas que ni siquiera nosotros usamos, que no benefician a los demás, no tiene sentido. Muy, muy interesante lo que me comenta. Sabe que sí, para mí es importante eso, el poder ayudar a las personas. Y bueno, usted tiene el privilegio también de poder ayudar a las personas con su profesión. ¿Cómo ha sido ese trayecto profesional de usted? Quizás nos puede comentar cómo fue la parte de su estudio, su parte rural y también ya su parte profesional. ¿Cómo ha podido usted crecer como persona? Uf, bueno, eso ayuda demasiado, porque primero tú me tocó ir a Caracas. No conocía la ciudad, no conocía a nadie, pero sí tuve el privilegio de poder compartir con mis hermanas que ya estaban allá. Entonces allá aprendí muchas cosas y servimos a las personas de Caracas. O sea, maternidad Concepción Palacios, más de 300 partos, eso nos dio habilidades y eso, mientras más atención hubo, porque a veces nos tocaba ver 150 niños en un solo día.
que este tenía gripe, que aquel tenía todo, que al otro tenía asma, que este se había herido. Habían niños chiquitos que venían con meningitis, cosas mucho más graves. Pero eso nos quitó el miedo. O sea, en Caracas yo aprendí a ver tantas cosas que ya nada me asustaba. Sin embargo, todavía, con tantos años de ejercicio, si ustedes me ven en el hospital y estoy tosiendo, es que eso es algo que está como difícil. Sí, todavía. El temor cuando uno sale es mucho menor que antes. Porque antes, por ejemplo, cuando era un joven estudiante, yo volteaba, había un residente y era un jefe. Pero hoy todos voltean a ver a uno, porque uno ahora es el jefe. Entonces, siempre, siempre hay una responsabilidad. El día que no tengas temor, ¿verdad?, de hacer las cosas, es porque no estás disfrutándolo. Porque siempre hay la adrenalina del servicio, lo que pasa en sala de parto. Recuerden, hay algo que decían los viejos aquí en Falcón y creo que en toda Venezuela, que cuando una mujer está pariendo tiene un pie aquí y uno en el cielo. Y hasta que ese niño y esa madre no se separan, los dos están en peligro. Y eso es algo que es real. Es una transición que puede ocurrir y que cada día esas cosas deben mejorar. Pero sin embargo, siempre existen los riesgos y las posibilidades de que ocurra algo malo, una noticia no deseada. Cuando llegué a Falcón y vine a hacer mi ejercicio profesional en Falcón, tuve la oportunidad de trabajar en El Vínculo, que fue un pueblito en la ciudad, en la península de Paraguaná. Y ahí estaba solito, no servía el teléfono, no había cobertura. Yo venía de Caracas con un celular, pero no servía aquí, todavía no habían llegado las antenas. En Caracas había cobertura, pero aquí no. Entonces estaba totalmente solo para tomar decisiones. Eso me ayudaba a madurar y a crecer. Y había que asumir riesgos y en otros momentos había que decidir salir en una ambulancia con algún paciente. Eso nos dio muchísimas experiencias, pero nos ayudó a madurar, porque ya ahí no había un jefe a donde voltear, el jefe era yo. Y las enfermeras cuando no podían tomar una vía, te entregaban, bueno, tómela, doctor. Y menos mal que eso lo había aprendido yo mientras estudiaba medicina. Siendo un estudiante una noche teníamos una vecina en el edificio en Caracas y Caracas era peligrosa y ¿En qué tenía parte un vivían? dolor. Era por San Bernardino, pero las calles oscuras, Claro, claro. por ahí había un sector que no era muy favorecido y había delincuencia. Y entonces se estilaba muy poco que se saliera a medianoche. Y yo me sentí impotente esa noche, porque yo no sabía agarrar una vía. Estaba estudiando medicina, estaba a mitad de carrera. Pero entonces salimos junto con el enfermo a una casa vecina como a 2 cuadras. Ahí estaba la suegra de mi hermana. Y entonces ella era enfermera, tomó la vía y le quitamos el dolor. Era un cólico nefrítico a esa persona. Pero esa noche yo me decidí que yo iba a aprender a tomar una vía. En la mañana yo busqué a mi profesor, que era un cirujano cardiovascular, imagínense, para que me enseñara a agarrar una vía. El doctor se llamaba el doctor Joseph Lanes. Y él dijo, bueno, yo soy un cirujano cardiovascular, pero si tú estás interesado en aprender a tomar una vía, todos nos vamos a aprender a tomar una vía aquí. Y esa mañana todos los compañeros de la pasantía de cirugía empezamos a tomarnos la vía unos a otros, entre nosotros mismos. Y aprendí. ¿Entre ustedes Y mismos? claro, no podíamos apoyar a otros si nosotros no sabíamos. O sea, mi compañero me apoyaba a mí, yo lo apoyaba a él. Pero entre nosotros mismos aprendimos. Y cuando las enfermeras, estando yo de médico rural, dijeron, bueno, no podemos agarrar la vía, le toca a ustedes. Ellos pensaron, como había pasado con algunos otros médicos, porque eso no es parte de la carrera, aprender a tomar una vía. Ellos dicen, siempre va a haber una enfermera que lo va a hacer. Ok. Yo agarré la vía, sí, y agarré la vía y se la puse al enfermo. Y Ellos se- se sorprendieron. Y ella dijo, porque aquí hay un doctor que cuando no podemos nosotros agarrar la vía, decía, monten en la ambulancia y llévenlo al pueblo nuevo, que era el pueblo más cercano. ok. Yo dije, no, yo sí ya aprendí a hacerlo. Entonces, yo siento que cuando hay algo que no sé hacer, yo quiero saber hacerlo para poder servir a alguien más. ¿Ok? De hecho, me ha tocado en una madrugada agarrarme la vía yo mismo y le digo a mi esposa, aprieta allí, chaja. ¿Ok? No se hace para eso. Se hace para servir a alguien más. Pero puede tocar. Me ha tocado que alguien no pudiese, que no pudiese agarrar la vía a mi propia madre, que todo el mundo no lo estaba colapsada y uno hacerlo. O sea, me gusta saber hacer las cosas para poder servir.
en realidad no se trata de diplomas, yo no quiero un diploma, sí agarrar una vía, no es para eso, es para poder hacer algo por alguien más. Ahora que menciona eso, y algo que siempre he pensado yo en cuanto al sacerdocio, Dios nos encarga a los hombres dignos el sacerdocio para que vayamos y bendigamos a las personas. Y yo de pequeño yo pensaba, sería chévere porque, por ejemplo, yo quería una bendición, me la daba mi papá, o alguien quería una bendición, me la daba mi papá. Pero el día que mi papá estaba enfermo, yo le dije, pero papá, ponte las manos tú mismo y dátela. Y me dijo, no, hijo, no puedo, así no son las Así no cosas. sé, así no es. El Señor vino a darnos el ejemplo que para ser salvos tenía que darse la vida de alguien más. O sea, Él dio la vida por nosotros. Y en realidad esa es la esencia de la vida. O sea, los padres dan su vida por sus hijos, ¿ok? Los hijos la pueden dar por sus padres. Yo siempre recuerdo a aquel niño que hubo un accidente y le dijeron que le iban a sacar sangre a él para su hermanito. Y él se acostó y se dejó sacar una bolsa porque el tipo de sangre era extraño. Y en el momento no la había. Y el niño habían sido atropellados saliendo de la escuela. Y el niño empezó a hablarle, al rato le alaba la bata al doctor. Y mira al doctor y el doctor le dice, ajá, ya había donado sangre a su hermanito. Le dijo, ajá, ¿a qué hora me muero yo? Cuando este niño dio su sangre, él pensaba que él se iba a morir, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Y él había hecho esa donación de sangre a su hermanito pensando eso y sin embargo estuvo dispuesto a hacerlo. Y el doctor le dijo, no, no te vas a morir, solamente era un poquito para tu hermano. Pero él estaba todavía en la camilla y él le explicaron lo que iba a hacer, porque necesitaban ponerle sangre a su hermanito, el cual tenía una herida bien grave y estaba con la hemoglobina muy baja. Y él estuvo dispuesto a dar su bolsita y salió la bolsita, pero él acostado allí, nadie le dijo más nada, se fueron con la bolsa, se fueron a atender la urgencia. Y él cuando dio la sangre para su hermanito, pensó que él iba a morir. Y sin embargo, no lo dudó. Gran ejemplo. Y el Señor y la vida nos coloca en posiciones de dar algo de nosotros y no necesariamente nuestra vida. Y a veces no estamos dispuestos a hacerlo. A veces se nos daña comida en la nevera cuando hay alguien que está sin comer enfrente de nuestra casa, al solamente cruzar la calle. Muchas veces debemos salir de la zona de confort solo para dar y servir a alguien más. Hay personas que te agarran y me dicen gracias. Yo ni siquiera recuerdo lo que yo hice por ellos, pero para ellos es algo grandísimo e inolvidable. Hay cosas que no nos cuestan nada y ellos voltean y me dicen, mire, usted me salvó, usted me ayudó. En el momento más grave, yo estaba pariendo y no podía y usted se acercó y dijo, amplía la episiotomía y me empujó un poquito la barriga y la cabecita del niño salió. Y hoy mi hijo tiene 16, 17 años. Me tocó en estos días hacer la cesárea de una niña que yo creí que iba a morir. A finales del año 98 llegó la señora y su bebé había tenido un sufrimiento fetal. Estaban pariendo y él había, la gente, como lo dice la gente del público, no, se hizo pupú en la barriguita. Sí, había tenido un sufrimiento fetal y salió con meconio el bebé, la limpiamos, era una niña, le limpiamos las vías respiratorias, le pusimos antibióticos, la tuvimos en observación, pero hoy, casi 25 años después, me tocó hacer la cesárea de esa niña para tener su propio bebé. Ok. O sea, en un momento dado, hace 25 años, parecía que esa niña de pronto se iba a complicar porque se había respirado el meconio, pero gracias a Dios. Y ella no la estaba examinando yo, no la conocía ni nada, sino que ella en el quirófano me dice, ¿usted es el doctor Pedro Hernández? Yo digo, sí. Mi mamá me dijo que lo buscara porque usted fue el que me trajo al mundo. Cuando ella me da su nombre, que venía de un sector llamado Palmira, de allí de la península de Paraguaná, y que ella era apellido Prieto, yo me acordé exactamente de que ella en la puerta de la casa del doctor a las 6 de la mañana, su mamá había caminado casi 100 kilómetros para llegar a parir y su bebé se había hecho pupú y el meconio corría por las piernas de la madre. Nosotros la acostamos en la camilla, limpiamos, sacamos al bebé porque todavía no había terminado, pero no le faltaba nada para nacer. Nació y esa bebé hoy tenía un hijo y yo le dije a la doctora, no me importa si usted iba a hacer la cesárea, esta cesárea la hago yo. Le hicimos la cesárea porque ella dijo, dígale su mamá le dijo, dígale al doctor que la atienda, que él la trajo al mundo. Y entonces son cosas, son satisfacciones. No cargo un diploma que dice eso. O sea, no son por el reconocimiento,
sino por el servicio, la satisfacción, el gozo que uno puede percibir en su corazón. Y es algo íntimo y personal, que, que tú has hecho algo bueno por alguien más. Y no es algo de conocimiento público, eso no sale en el periódico, no lo dicen en las redes. No, es ese gozo que está de hacer algo, de que aquella persona que de pronto se podía haber muerto, hoy está teniendo otro bebé y hay una generación tras generación bendecida por aquella acción que uno puede hacer, que no es ningún esfuerzo sobrehumano, sino que es algo sencillo que podemos hacer por alguien más. Siento que en la vida todos tenemos que tener un propósito, un sentido, el llegar a hacer algo porque nos apasiona y nos mueve. Una vez me compartieron que si yo quiero encontrar un propósito en mi vida, que imagine qué es lo que a mí me gusta hacer y que incluso lo haría trabajando y que no me pagaran, que así yo lo fiara, que eso me llenara hacerlo y que al acostarme a dormir y el trabajo no quedó completo y yo lo pensaba, pensar en cómo terminarlo para el día de mañana, hacerlo bien. Y siento que eso es una de las pasiones de su vida. Ahora, hermano Pedro, sabe que hay muchas personas que les cuesta encontrar esa pasión de su vida, el encontrar esa felicidad que usted está encontrando al ir y servir a las personas. Eh, ¿A usted puede ayudar a alguien a que encuentre su propósito o cómo usted cree que podría ayudar a una persona a que pueda encontrar su propósito? Bueno, le voy a decir algo. Tu propósito y el propósito de todos anda caminando por ahí. Tú sales a la calle y cualquier persona puede ser tu mejor propósito. Cualquier persona. ¿Ok? A veces se trata de ayudar a alguien con $1 para completar su almuerzo. Hay tantas cosas que podemos hacer por los demás. Por ejemplo, ¿qué detecté yo? Yo tuve que salir como presidente de misión del año 2018 al 2021. Cuando yo regresé a Punto Fijo, me di cuenta que en Punto Fijo no estaban haciendo intervenciones ginecológicas a nivel público en ninguna institución. Entonces yo me levanté una mañana y fui al centro de salud que se llama así, un hospitalito que hay en Punto Fijo, y le dije, voy a abrir todos los jueves a Donoren a hacer 4 intervenciones ginecológicas cada semana. Y empezamos, y llevo 3 años que a Donoren he ido allá a hacer eso. ¿Por qué? Porque a nivel público todos estaban con sus carpetas, con sus diagnósticos y no había nadie para ayudar. Y eso fue un propósito. No es el propósito de mi vida, es el propósito en este momento. En estos últimos 3 años ha sido un propósito que me llena de satisfacción, que a veces estoy cansado los jueves, cuando terminamos 4 histerectomías en un solo día, que llegamos a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche, que cada vez que uno interviene un paciente y lo abre puede ser una sorpresa. Puede estar bien complicado, a veces puede ser bien fácil y a veces puede ser bien complicado. Pero la satisfacción de cuando empieza a regresar personas y me dice, ya tengo 2 años que usted me bautizó, que usted me operó, tengo 2 años que me hizo esto, gracias que usted me ayudó, personas con prolaxos, personas que su calidad de vida mejora, uno se siente bien. Pero ¿cómo encontrar el propósito? Mire, todos somos buenos para todo. A veces que la gente le dice, ¿y usted qué hace? De todo. Eso no es un buen currículum. La persona no confía en que sabe hacer de todo, pero nosotros estamos en una capacidad, somos hijos de Dios y Dios lo sabe todo y lo hace todo. Como hijos de Él tenemos un ADN celestial, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Como les dije, el propósito de todos anda caminando por ahí. Hay gente que se aboca por una enfermedad y ayuda en esa enfermedad, se vuelven representantes de algunas cosas, pero como les dije, nosotros podemos conseguir el propósito en cualquier momento y en cualquier lugar. Y lo importante es que aquel que quiera dar y anda buscando qué hacer, va a encontrarlo. Entonces, muchas veces las personas dicen, yo no soy bueno para nada, pero hay gente que se llama los cuentacuentos. Ellos van, se sientan y a los viejitos le leen un cuento. Y eso hace feliz a esos viejitos. Y eso es un propósito. ¿Por qué? Porque damos felicidad. Entonces, hay personas que llegan a tu casa. Yo tengo un tío que él llega a casa y él mira y barre el patio, limpia acá, aprieta un tornillo y dice, mire, la arreglé ese enchufe que él toma corriente, no sé qué. Siempre podemos hacer algo. Entonces, recuerden, el propósito de la vida es hacer algo por alguien más, que al final, no importa si sea o no reconocido, nos llena de gozo y satisfacción personal.
esa realización íntima que te ayuda a ti a sentir gozo, paz, tranquilidad e incluso ser útiles. Hay gente que dice, yo estoy deprimida, pero no se levanta, no se obliga a levantarse y cruzar la calle y ver que los demás necesitan de nuestra ayuda y que nos damos cuenta que a veces están peor que nosotros y empezamos nosotros a valorar lo que poseemos y nos damos cuenta que nosotros somos grandemente bendecidos y salimos de ese saco en el que nos han metido, ¿no? Ahora estábamos hablando en estos días de las emociones, ¿no? Dice que la gente que está cansada, aburrida, frustrada, con rabia, entonces todo lo meten en la gaveta de deprimido. Hay muchas cosas, muchas emociones, y no todo es depresión. Hay un momento dado que tú te puedas sentir cansado, ¿ok? Hay momentos, y en Venezuela más nos hemos sentido últimamente muchas veces frustrados, porque cuando queremos hacer algo no hay agua, cuando llega el agua se fue la luz, cuando se fue la luz, entonces se nos acabó el gas y tú querías hacer un arroz con leche, o sea, te puedes sentir frustrado, porque pasan muchas cosas, pero derrotado y deprimido jamás. Cuando hacemos algo por los demás, tenemos una satisfacción personal íntima en nuestros corazones que nos ayuda a sentirnos confortables. Y eso es lo que realmente es el éxito. Sentirnos bien. Como les dije, nadie se lleva dinero a la tumba, ni pertenencia, ni aquellos que son acumuladores, no se pueden llevar nada de eso. Lo que nos llevamos es lo que la gente recibió de nosotros. Y dice también que el que da recibe 100 veces más. Si nosotros damos algo, recibimos 100 veces más gozo en nuestros corazones. Entonces, el propósito de la vida no tiene que ser tan rebuscado. Mucha gente se propone cosas como ser el primero que va a pisar la luna, o ya lo hizo otro. Pero no nos pongamos cosas así. Pongamos cosas sencillas que las personas, que a nosotros mismos se nos olviden los tantos propósitos que hemos llevado en nuestra vida. Cuando la gente no los recuerda, dice, pero es que usted hizo esto por mí, yo no me acuerdo. Ya uno ni se acuerda. Pero hay gente que lo valora. Y cuando tú haces cosas por los demás, jamás caerás en el olvido. Me gustó mucho esa última cita. Sabe que muchas veces pasan cosas que quizás nosotros nos llegamos a sentir humildes o quizás llegamos a sentir de que aún no estamos preparados para llegar a hacer eso. Y no sé si ha tenido algún punto en su vida en el que usted haya sentido, se le haya llamado a algo y que usted haya sentido un momento de humildad. Bueno, muchas veces. Este, yo siempre siento que pueden haber 1000 personas mejor que yo para hacer algo. De hecho, hace 2 semanas me llaman para exponer en un encuentro científico yo. Pero yo fui y lo preparé. Y fui y me paré, ¿no? Siempre trato de hacer lo que nos piden. No me siento el sobrado. Porque cuando tú te sientes así, y yo a veces le echo una pregunta de ¿qué aprendió hoy? No, ya todo lo sabía. Le digo, esa persona se cierra a aprender. Todos los días aprendemos cosas. Aprendemos de nuestros alumnos en el hospital. A veces él comenta algo y yo digo, wow, yo no sabía eso. Voy y lo reviso. Ya tiene razón. Escucho a mis hijos, escucho a mi esposa, escucho a las personas en la iglesia y yo voy y lo reviso. Voy y lo reviso porque ese es el momento. Cuando llego a un lugar que es un territorio que yo no he pisado, eso es un desafío de aprenderlo. Aprenderlo y saberlo. Cuando usan una expresión. Hace unos meses atrás yo escuché una persona que habló de responsabilidad afectiva. Yo dije, bueno, es mi responsabilidad saber qué es eso. Y entonces me di cuenta que la responsabilidad afectiva es esa empatía que nosotros debemos desarrollar por los demás, de que yo te tengo que dirigirme a ti de una manera que no te ofenda a ti, ¿ok? Que yo te cuide, ese serme responsable por alguien más, porque como hemos visto, las palabras son poderosas, sirven para edificar, pero también para destruir. Y cuando nosotros hablamos y destruimos y despotricamos de las personas, no somos responsables afectivamente, porque no sabemos las implicaciones. Puede ser que yo lo diga como deporte. Hay personas que tienen expresiones que las dicen como deporte. Siempre dicen las mismas expresiones, pero resulta que a veces hay personas que pueden salir heridas por esas expresiones. Y debemos pensar y cambiar. Y yo lo veo porque ellos tenemos una revista médica cada mañana en los hospitales.
Entonces hay doctores que siempre dicen lo mismo, todos los días le dicen así, el mismo regaño, el mismo insulto al médico, al residente, al bachiller que está estudiando. Y yo le digo, deberíamos cambiar, ser responsablemente afectivos, aportarle algo. Entonces en la revista dicen X, Y, Z, yo digo W. X, Y, Z, J. Entonces cuando termina la revista, yo le digo, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? Y entonces ellos van y responden y dicen, bueno, lo que usted dijo, y esta cosa que usted dijo, y la tercera cosa que usted dijo, yo me siento feliz porque eso está llevando algo. ¿Entiendes? Cada vez que tú pases o roces con alguien más, tú le debes dejar algo, aportarle algo. Porque un insulto no aporta, no deja nada. ¿Ok? A veces hay personas que repiten las conductas. Entonces ellos van a ser, dentro de 20 años van a ser ellos los profesores y van a decir un insulto similar porque eso es lo que se hace aquí. Tú hablas, yo te insulto. Y eso no, hay que romper esos esquemas y esos patrones. Nosotros debemos aportar. Que la gente se caiga de su cama y se vista, porque digo, yo no me quiero perder la revista donde está el doctor X, porque sé que algo me voy a llevar. Entonces, los residentes, yo digo aquí en humildad, porque con humildad es que se aprende. Reconociendo nuestras limitaciones, que yo dije, mire, yo aprendí esto, yo no sabía aquello, usted mencionó tal cosa y lo voy a revisar en casa. Eso me hace sentir a mí contento y feliz, porque yo no lo sé todo, no sé nada. En realidad no sabemos nada. En las cosas de Dios, nosotros apenas sabemos el 10%. Recuerden que la ley se borró, se corrompió y se escribió una nueva ley y vivimos casi como que el 10% de todas las leyes de Dios. Entonces, el 90% de las cosas de Dios las ignoramos. Pero el Señor nos ha dicho, amaos los unos a los otros, así como amamos a Dios. Y ahí se resume toda la ley y los profetas. Eso es el 10% de todas las cosas que tenemos que hacer. Y todavía no lo hacemos. Imagínate si nos hubieran confiado el 90 que falta. Entonces, lo importante es reconocer nuestras limitaciones, que no lo sabemos todo, e incluso que no sabemos nada. Pero ese poco que sabemos, nos esforzamos por cumplirlo. Y todavía es difícil. Concuerdo con usted. Yo siento que estar en la posición de aprendiz nos ayuda a aprender mucho más. Porque si estamos en la posición de ya sabemos todo, nunca vamos a aprender. Y como usted dice, Nos hay un mundo. bloqueamos. Exacto. Y ya para ir concluyendo, hermano, no sé si nos puede comentar cómo fue para usted el antes de que lo llamaran a ser presidente, el dejar su vida personal durante 3 años para seguir al Señor y cómo tal vez fue el volver a casa. Bueno, mire, cuando me llamaron a ser presidente de misión, nos tocó dejar todas las cosas, le voy a decir algo. Fue súper fácil. Hay tres cosas que yo amo. A Cristo, a mi familia y a la profesión. Cuando me llamaron, yo tenía la oportunidad de irme con mi familia a servir a Cristo. Y entonces yo lo dejé sin ningún remordimiento. O sea, yo lo dejé, pum, colgué la bata de médico y agarré la placa de presidente. Y me sentí tan feliz esos 3 años. Aprendí tanto, vi el amor de esos misioneros, pudimos servir a cada instante, a cada minuto. Y cuando regresé, a mí me colocaron en una posición, porque yo tenía un director en mi hospital que me dijo, te puedes ir a tu misión y ponemos un permiso no remunerado. Y te vas, y cuando tú regreses tienes incluso tu trabajo. No vas a perder el trabajo por ir a hacer eso a Dios. Ok. Cuando llegó el día de ir, me habían cambiado el director y la nueva dijo, si usted se quiere ir, tiene que renunciar Caramba. a 18 años de trabajo, a todo lo que yo había conseguido en ese empleo. Yo dije, bueno, pero si hay que renunciar, renuncio. Y renuncié. Yo y mi esposa, ¡ah! Me siento tan feliz de renunciar. ¿Y qué dijo su esposa? No, estábamos tranquilos los dos, felices. Nos fuimos a la misión. Cuando yo llegué, yo regresé a la ciudad de Punto Fijo y yo no fui a ese hospital porque yo había renunciado. Pasó un año. Yo regresé, hice muchas cosas. Y al año de haber llegado de la misión, me llaman del hospital porque habían cambiado aquella directora que me había hecho renunciar, había habido otro director y había llegado un tercer director. Ese director había sido bachiller conmigo y dijo, ¿dónde está el doctor Pedro Hernández? ¿Por qué no está Caramba. aquí? Y le dijeron, no, una directora, él tenía que hacer una misión religiosa, él iba y volvía, pero la directora dijo que no iba a volver, que él tenía
derecho al año sabáticos y podía volver sin ser despedido. Pero ella dijo que para poderse ir tenía que renunciar. Y él renunció y ella me mandó a llamar y me devolvió el trabajo. Y entonces, después que yo tuve el trabajo otra vez, porque diciendo, por ejemplo, Dios fue como una respuesta, yo, renunciaste por mí, tómalo, te lo tienes de vuelta. No vas a perder nada por haber ido a hacer lo que yo te pedí. Sin embargo, yo ya me sentía tan feliz de no estar allí que renuncié. Ahora renuncié yo. ¿Por qué? Porque me fui a otro lugar a hacer otro servicio. Como les dije, tengo 3 años en otro hospital ayudando, sin tantas responsabilidades, porque ellos querían que yo regresara como jefe allí. Y tengo la misma oportunidad de llevar a los de pregrado, a los de posgrado, enseñarlos a operar, discutir casos con ellos, enseñarles lo que es la medicina y las intervenciones quirúrgicas. Y me siento en la misma capacidad y en la misma, con las mismas personas del hospital que renuncié. Ahora me los envían a donde estoy para que escuchen lo que les puedo yo compartir. Entonces, siento que por elegir al Señor nunca he perdido nada. Que cuando anduve con el Señor en la misión, nunca estuve solo. Siempre estuve con Él. Y que todo aquello que por Cristo o por Dios yo haya tenido que dejar, Él me lo ha devuelto. Me pasó cuando fui misionero de regla y cuando me llamaron como presidente de misión. Yo siento que quedé endeudado con el Salvador cuando me dio tantas cosas, más que las que yo había sacrificado por Él. Un gran ejemplo de que sí, muchas veces tenemos solamente que confiar, aunque no esté claro el futuro, Él nos conoce y Él sabe que no nos va a hacer correr más a prisa de lo que nosotros no podemos correr. Para concluir, hermano, a mí me gusta pensar que las frases, las citas, puede ser las escrituras, son como engranajes que me impulsan a hacer cosas. Le comparto que a mí me gusta mucho, si conocéis la verdad, si conocéis la verdad, seráis libres. Yo siento que sí, la verdad me ha hecho libre muchas veces y eso es como que algo que tengo yo por él. También de un empresario mexicano, él dice que en la vida no tenemos lo que merecemos, sino que obtenemos lo que negociamos. ¿Qué frases, qué escritura o qué citas o qué palabras de aliento de un padre o de alguna persona son las que impulsan hoy a Pedro a seguir adelante? Bueno, a mí me gusta mucho la que el Señor, le preguntaron al Señor en las Américas, ¿qué clase de hombre debemos ser? Y él dijo, así como yo soy. Y hay otra que dice que cuando estamos, que él, yo soy el camino, ¿ok? Él no está al final. Jesucristo no nos está esperando al final. Dice que anda con nosotros. Y dice, y nos llevará de la mano y que contestará todas nuestras oraciones. O sea, el Señor no es una cita con Él al final de este mundo, sino que durante el camino de este mundo caminamos sobre Él y con Él. Y una que digo yo, que para dar no hay que tener, sino querer hacerlo. Hay personas que tienen mucho y para dar rebuscan a ver qué es lo que van a dar. Pero hay personas que no tienen nada y dan todo cuanto tienen, porque el deseo de dar los califica para dar. Entonces, para dar no hay que tener, sino querer hacerlo. Vas a encontrar que dar. Eso me lo enseñó a mí un señor que vivía cerca de casa cuando éramos pequeños. Él se llamaba Ambrosio. Y él era como esquizofrénico y vivía en las calles. Estaba poco aseado y andaba siempre comiendo de la basura. Nosotros como familia y mi mamá y mi papá vieron y dijeron, a nosotros a veces hasta nos sobra comida en las tardes. Vamos a dar de cenar cada mes, cada día a Ambrosio en las tardes. Como estamos en la casa, el almuerzo no nos comprometemos mucho, pero en las noches que él cuente con nuestra cena. Entonces se le dio a él un potecito y él tocaba el portón del patio, ran, 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 ran. Yo corría porque era el más chiquito, recogía el potecito, mi mamá lo lavaba y le servía su comida caliente, de lo mismo que íbamos a cenar nosotros. Él cenaba cada noche lo que nosotros le regalábamos. Una noche, cayendo la tarde, noche, yo voy corriendo, él toca, yo voy corriendo y me dice, dígale a su mamá si me puede dar el doble de la comida o un poco más que lo que siempre me da. Yo venía caminando hasta medio bravo por ese camino y dice, sí, es pasado. Llego y le digo a mi mamá, mamá, señor Ambrosio dice que si le puedes dar más de lo que siempre le das. Y entonces mi mamá dijo, Pedro, debe ser que a lo mejor no has comido nada en el día o algo así. Mi mamá echó el doble de lo que siempre le daba. Puso aquella tacita bien llena de comida y yo regresé a entregarla. Y ahí fue cuando yo recibí una gran lección que me marcó toda la vida.
Había un hombre que estaba más flaco y más sucio que él. Él volteó y le dijo, yo sabía que aquí nos iban a dar para los dos. Él, a pesar de que no tenía nada, era de la calle, estaba sucio, no tenía casa. Él sabía que contaba con ese plato de comida y él estuvo dispuesto a compartirla, pero no perdió la oportunidad de decir, écheme un poquito más. Él compartió la oportunidad de comer que nosotros le brindábamos. Entonces ahí yo aprendí que para dar no hay que tener, sino querer hacerlo. Él no tenía nada, pero él le dijo a este que él lo vio aún peor que él. Vente, que allá va a haber para los dos. Y ahí entendí que a veces la gente saca cuentas para dar. No damos de lo que nos sobra. Damos cuando queremos dar, damos aún de lo que tenemos, de lo único que tenemos. Y el Señor se encarga de darnos más, 100 veces más. Y eso es algo que ha marcado mi vida, que para dar no hay que tener, sino querer hacerlo. Siempre, yo a veces doy lo último que tengo y volteo y llega una persona y me trae tres. Pero el Señor nos prueba y nos pone en esa capacidad de ser un poquito un Cristo para alguien más, un Salvador para alguien más, un Redentor para alguien más. Y si estamos dispuestos a hacerlo, puede ocurrir dos cosas, que nos den la oportunidad de vivirlo, o que sencillamente no sea exigido. Así como a Abraham le pidieron su hijo y llegó un momento y dijeron, no, aquí va a estar el, el, el objeto de la ofrenda y le entregaron para que diera la ofrenda y no diera a su hijo. El Señor prueba nuestros corazones y nuestra disposición de dar. A veces nos da la oportunidad de dar y a veces nada más prueba que nuestro corazón esté dispuesto a hacerlo. Pero si siempre estamos dispuestos a dar, nosotros vamos a tener gozo, paz y felicidad en el trayecto. Y nunca, nunca vamos a sentirnos vacíos, tristes, desconsolados. Porque siempre vamos a estar buscando la oportunidad de dar. Yo voy a una fiesta y nunca me siento. Yo parezco el mesonero de todas las fiestas. Siempre ando repartiendo. Y eso se va a repartir, yo voy y lo reparto. Me siento más útil que sentarme en una fiesta a esperar que pase el tiempo. Siempre sean el mesonero de cada fiesta. Muchas gracias, hermano Pedro, por todo lo que nos comparte. No sé si hay algo más que le quiera compartir a las personas. Bueno, mire, hay un Dios y hay una promesa. Somos sus hijos. Tenemos ADN celestial. Tenemos la capacidad de hacer todas las cosas. Como tú me preguntabas, ¿cuál es mi propósito? Nada más miren a su alrededor. Cualquier persona o cualquier cosa puede ser su propósito. Ustedes pueden llegar a una casa y hay una pared sucia y ahí está el pote de pintura. Su propósito es pintarla. Busquen las cosas que pueden hacer por alguien más. Eso dará razón, gozo, porque ustedes se sentirán útiles. Y el propósito puede ser pequeños o grandes. Lo importante es nunca estar sin hacer nada. Muchas gracias a todos por escuchar toda esta inspiración que nos compartió el hermano Pedro y todas sus vivencias. Estamos también muy agradecidos por cómo han podido apoyar el canal porque hemos ido creciendo poco a poco y hemos visto como muchas personas han encontrado luz y han encontrado propósito en su vida. Eh, Les invito a que compartan esto y que se suscriban al canal para poder llegar a muchas más personas y poder dar a conocer que Dios vive con nosotros y que todos nosotros tenemos un propósito para ayudar a las personas aquí.